Nota de crédito, sin efectos fiscales. El 22 de abril de 2023 el Servicio de Administración Tributaria, SAT, presenta una actualización al catálogo de usos del comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, versión 4.0. El catálogo C-USOCFDI es el que contiene las claves del uso que se le dará al comprobante fiscal, por ejemplo, gastos en general, honorarios médicos, donativos, nómina, adquisición de mercancías, etc. Para cada uno de estos usos el mismo catálogo prevé a cuáles regímenes de tributación corresponde cada uso de CFDI. Por ejemplo, el uso de nómina solo puede emitirse a contribuyentes con el régimen 605, sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, o bien, el uso de honorarios médicos solo a personas físicas que presenta declaración anual. En ese sentido, se tiene que uno de los usos comunes es el G02, devoluciones, descuentos o bonificaciones, el cual se utiliza en los casos de emisión de una nota de crédito. Ahora bien, hasta antes del 22 de abril de 2023, el uso G02 solo podía emitirse a regímenes tributarios con alguna actividad, es decir, no se podía emitir al público en general, de modo que si una empresa tenía que registrar un descuento, devolución o bonificación en una operación por la que el consumidor no solicitó factura, y, por ende, se facturó al público en general, se veía imposibilitado a emitir la nota de crédito correspondiente también a pública en general. Esto era así porque el uso G02 no incluía el régimen de receptor 616, sin obligaciones fiscales, que es el que se utiliza cuando se emiten documentos a público en general, con el uso de clave genérica del Registro Federal de Contribuyentes, RFC. Ahora, a partir del 22 de abril de 2023, se incorpora la clave del régimen 616 al uso G02, de modo que ya es posible emitir una nota de crédito a público en general. Es necesario actualizar los sistemas de facturación con este importante cambio, a fin de estar en condiciones de expedir correctamente los CFDI, de documentar adecuadamente las operaciones y, sobre todo, de cumplir con los controles internos necesarios para una óptima administración. CFDI 4.0 expedido a extranjero o público general, ¿cuál código postal se utiliza? Uno de los nuevos requisitos del comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, versión 4.0 es la inclusión del código postal, CP, de receptor del comprobante. La dificultad que presenta este nuevo requisito no es tanto obtener e incluir este dato en el comprobante, sino que este sea el que el receptor tiene registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC. Esto, por supuesto, presenta el reto en la práctica del código postal que se utilizará en aquellos comprobantes emitidos a nombre de un extranjero que, por supuesto, no tiene RFCI, mucho menos un código postal asociado a este, así como a público en general, por los que no se tiene un RFC del cliente. La guía de llenado no es precisa en este rubro, limitándose a señalar que, en el campo domicilio fiscal receptor, se debe registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante y que, en caso de que sea diferente de los RFC genéricos, debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el campo RFC de este nodo. Lo anterior significa que la regla es que el código postal del receptor sea el que está asociado a la clave del RFC siempre que no se utilicen los RFC genéricos, que son aquellos que, de acuerdo con la regla 2.7.1.23, se utilizan cuando no se cuente con la clave del RFC del receptor. En estos casos, se utilizan las claves SACS 01010100 y cuando se trate de operaciones efectuadas con residentes en el extranjero, que no se encuentren inscritos en el RFC, se señalará la clave genérica en el RFC, SEC 0101010000. Esto es, en aquellas facturas en las que se utilicen RFC distintos a los genéricos, o sea, de contribuyentes registrados en el RFC, debe validarse que el CP corresponda al asociado con el RFC. Sin embargo, la guía es omisa en cuanto a cuál CP se utilizará cuando sí se utilicen los RFC genéricos, como en el caso de un CFDI emitido a un extranjero sin RFC. Se puede interpretar que la validación del CP aplicará únicamente a aquellos casos en que el comprobante se emita a un contribuyente con RFC y que, en el resto de los casos, cuando se use un RFC genérico, esta validación simplemente no se llevará a cabo. En cualquier caso, persiste la incertidumbre sobre la correcta emisión del CFDI y el único pronunciamiento que hay de la autoridad es una pregunta frecuente en la guía de llenado que indica lo siguiente. 29. ¿Qué código postal se debe registrar en el CFDI cuando éste no se encuentre en el catálogo de código postal del anexo 20?
En caso de que dentro del catálogo C-código postal no se encuentre contenida información del código postal, se debe registrar la clave del código postal más cercano del lugar de expedición del comprobante fiscal. Por tanto, en la práctica, la recomendación es que, al expedir CFDI a extranjeros o al público en general en los que se utilicen claves de RFC genéricas, el código postal a utilizar sea el mismo del lugar en que se expide el comprobante.